Los transformadores trifásicos se utilizan siempre que se requiera elevar o bajar la tensión de un sistema trifásico, elevarla mediante transformadores a la alta con el fin de aumentar la tensión en la línea, haciendo que disminuya la corriente por simple ley de Ohm, disminuyendo las pérdidas. Y bajarla con transformadores a la baja porque en el destino, en los consumos se realizan a bajas tensiones. Lo que vamos a transformar son tensiones de un sistema trifásico. Todo sistema trifásico, ustedes ya sabrán, se compone de tres líneas o tres fases, cuya tensión fluctuará, variará en el transcurso del tiempo, referido siempre a otra línea, una cuarta línea, que es el neutro, que tiene nivel de tensión C. Para transformar las tensiones de estos sistemas trifásicos, podríamos construir un transformador por cada fase. Eso se podría hacer, pero las pérdidas serían demasiado elevadas. Juntando esos tres transformadores en un solo núcleo, como vemos aquí, podemos llevar esas pérdidas al mínimo. Lo que no quiere decir de que tengamos que verlo al transformador trifásico necesariamente como un solo artefacto, sino que se lo puede analizar como si fuesen tres transformadores separados, o sea, 6 bobinados, 3 primarios y 3 bobinados secundarios, lo único que están devanados en un mismo núcleo. Como se trata de 3 devanados primarios y 3 devanados secundarios, podemos conectarlos de distintas formas a las 3 líneas del sistema trifásico. Podríamos conectar el principio de cada devanado a cada línea y el final de cada devanado al neutro. En ese caso sería una conexión denominada en estrella. O podríamos conectar el principio de uno de los bobinados a una de las fases y el final a la siguiente fase. El principio del siguiente devanado a esa fase y el final a la tercera fase. Y el principio del tercer devanado a la tercera fase y el final a la primera fase. En ese caso sería una conexión en triángulo. Por lo tanto, en un transformador trifásico podríamos tener conectado el primario en estrella y el secundario también en estrella, el primario en triángulo y el secundario también en triángulo, el primario en estrella y el secundario en triángulo, o el primario en triángulo y el secundario en estrella. Entonces tenemos 4 conexiones posibles. Los transformadores trifásicos se utilizan para transformar tensiones en los sistemas trifásicos. Por lo tanto, debiéramos tener algunos conceptos básicos sobre este tipo de sistemas. Los sistemas trifásicos son sistemas de generación, distribución y consumo de energía eléctrica formada por 3 corrientes alternas que van a circular por 3 cables distintos. Estas corrientes alternas, llamadas fases, tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero, valga la redundancia, tienen distintas fases. La tensión de cada una de las fases puede generarse de la misma forma que se genera cualquier alterno. Esto es, exponiendo a una bobina a un campo magnético variable. Si, por ejemplo, hiciésemos girar un imán permanente en torno a un eje, el campo magnético de este imán permanente para la bobina será un campo magnético variable a medida que éste vaya girando, siendo la tensión inducida máxima cuando el campo magnético
esté en un ángulo de rotación tal que exponga con máximo campo magnético a esa bobina. Eso sucede a los 90 grados de giro. Y vuelve a suceder a los 270 grados de giro, pero con el campo magnético invertido. A medida que este rotor, que es un imán permanente, va girando, producirá en la bobina una tensión variable que tiene forma sinusoidal. En un sistema trifásico tendremos que generar con 3 bobinas, uno para cada fase, la fase R, la fase S y la fase T. Observen que cuando el campo magnético sea máximo para la fase R, no lo será ni para la S ni para la T. Y viceversa, cuando haya girado el rotor, el imán permanente del rotor, aplicará máximo campo a la S y no a la T y la R, y luego a la T y no a la R y la S. Eso quiere decir de que en ambas bobinas voy a estar generando una tensión senoidal, pero cuyo máximo no está sincronizado. Están desfasados, ocurren a grados de giro distintos. Y a eso se le llama fase, a los grados de giro de máxima intensidad de cada una de las bobinas. Entonces, los ángulos eléctricos producidos por un generador se corresponden con los ángulos espaciales de giro del rotor de ese generador. Y como en un sistema trifásico tenemos 3 bobinas que están ubicadas espacialmente separadas 120 grados una respecto de la otra, las tensiones inducidas en cada una de esas bobinas estará desfasada 120 grados una respecto de la otra. Y eso se puede expresar de diversas formas. Una de las formas en que se puede expresar es en la forma temporal. En la forma temporal graficamos cada una de las tensiones, por ejemplo, la de la fase R dibujada en verde, en función del tiempo. La fase R tiene fase 0, por lo tanto, arranca con valor 0 en 0 grados. Y alcanza su valor máximo positivo a 90 grados. Vuelve a ser 0 a 180 grados. Alcanza el valor máximo negativo en 270 grados. Y vuelve a ser 0 en 360 grados, donde el generador ya dio un giro completo. La fase S también va a producir los mismos ángulos, pero arrancando no desde 0, sino desde la posición desde una posición en atraso, de 120 grados. Entonces arranca con tensión 0 en 120 grados, tiene el valor máximo en 120 grados más 90, o sea 210, vuelve a ser 0 en 120 más 180, o sea en 300, alcanza valor máximo negativo en 120 más 270 y vuelve a ser 0 en 120 más 360. La fase T tiene un atraso de 240 grados, 120 más 120, dado por la posición de la bobina que la genera. Entonces arrancamos en 240, tenemos el máximo positivo en 240 más 90, vuelve a ser 0 en 240 más 80, el máximo negativo en 240 más 270 y vuelve a ser 0 en 240 más 360. Esa sería la forma de expresarlo en representación temporal.
Si bien es la más fácil, la más sencilla de entender, te requiere mucho esfuerzo para dibujar las tres tensiones trifásicas. La forma más sencilla de representar un sistema trifásico es mediante la representación fasorial, donde se lo representa este sistema mediante tres fasores, siendo un fasor un vector, o sea, un segmento de recta que tiene dirección y sentido, que me estará representando la tensión alterna, con la longitud representando a la amplitud, o sea, a el pico, a la cresta, y el ángulo respecto a la horizontal me representa la fase. De esa forma, la fase R, que arranca en 0, o sea, tiene fase 0, tendrá una determinada amplitud dada por la longitud del fasor y ángulo 0, o sea, fase 0. La fase S tiene la misma amplitud, tiene la misma longitud del fasor, pero está en un ángulo respecto a la horizontal de 120 grados. En atraso, o sea, llega a 120 grados después. Y la fase T tiene la misma longitud, o sea, la misma amplitud, y está con un desfase de 240 grados. Por lo tanto, se representa el fasor con un ángulo de 240 grados respecto a la horizontal. O lo que es lo mismo, 120 grados en adelanto, también respecto a la horizontal. Esa es la forma fasorial de representar un sistema trifásico. Y la tercera forma de representar el sistema trifásico es representarlo matemáticamente, donde cada fase se representará mediante una función. La fase R tendrá una determinada amplitud, que aquí lo representamos como B cresta. Ese sombrerito que hacemos acá que significa cresta. O sea, la tensión cresta, que es la amplitud, por la forma de la onda, en este caso una forma senoidal, de un determinado ángulo. Ese ángulo viene dado por el tiempo, o sea, la dimensión tiempo en la que está fluctuando la tensión, multiplicado por omega, al que llamamos pulsación. Omega se le llama pulsación y es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, la amplitud, o sea, la tensión cresta, por el seno, que me da la forma senoidal, de omega, que es 2pi por la frecuencia, por el tiempo. Y eso me estaría dando la función de la fase R. La fase S tiene la misma amplitud, tiene la misma forma, por eso sigue siendo senoidal, tiene la misma frecuencia, entonces al tener la misma frecuencia, la frecuencia por 2pi es omega, omega es el mismo, el tiempo es la variable que me va dando la función, pero viene 120 grados atrasado, por lo tanto le restamos 120 grados al argumento. La fase T es algo parecido, tiene la misma amplitud, B cresta, la misma forma, la misma frecuencia, por lo tanto omega es el mismo, por el tiempo, pero viene en atraso 240 grados, 120 hasta la S, 120 hasta la T. Por eso restamos 240. O lo que es lo mismo, en adelanto 120. Estar en atraso 240 lo mismo que estar en adelanto 120. Y estas tres funciones me describirían matemáticamente a un sistema trifásico. Y estas tensiones han sido medidas respecto a una tensión que consideramos cero, que es la tensión del neutro. Sin embargo, nosotros también podríamos medir la tensión
entre dos fases. Esto es colocando las puntas de un hipotético tester en una de las fases y la otra en otra fase. En ese caso ya no serían tensiones de fase, sino lo que se llama tensiones de línea. Como estamos midiendo colocando una punta en una fase y la otra en la otra fase, y los voltímetros miden diferencias de tensión, lo que estaremos midiendo es la diferencia de tensión respecto al cero, respecto al neutro, de la fase R menos la tensión de la fase S. Quiere decir que la tensión de línea de R a S será la tensión de fase R, o sea, respecto al neutro, menos la tensión de fase S respecto al neutro. La tensión de línea de S a T es la tensión de fase S menos la tensión de fase T, y la tensión de línea de T a R es igual a la tensión de fase T menos la tensión de fase R. Operando matemáticamente, deberíamos hacer tensión para obtener la tensión de línea RS, hacer la tensión de fase R menos la tensión de fase S. Para la ST es la expresión matemática de la tensión de fase S menos la expresión matemática de la tensión de fase T. Y para la TR, la tensión de línea TR, la expresión matemática de la tensión de fase T menos la expresión matemática de la función de fase R. Operando un poco matemáticamente, usando algunas identidades trigonométricas, se llega a un resultado mucho más sencillo que esto, que es esto. Donde, producto de esa operación con identidades trigonométricas, pudimos determinar de que la tensión de fase de línea, RS, tendrá forma senoidal, por eso aparece el seno, y tiene una fase de 30 grados en adelanto. Una amplitud que ya no es la tensión de fase, sino la tensión de fase por raíz de 3. La tensión de línea ST tiene la misma amplitud, que es la tensión de fase por raíz de 3, la misma forma, pero un ángulo en atraso de 90. Y la tensión de línea TAR tiene la misma amplitud, que es raíz de 3 por la tensión de fase, la misma forma y una fase en atraso de 210 grados. ¿Qué podemos concluir acá? Que las tensiones de línea constituyen también un sistema trifásico cuya amplitud es distinta al sistema trifásico considerando las tensiones de fase. ¿Cuánto distinta? Raíz de 3. En resumidas cuentas, la tensión de línea será raíz de 3 por la tensión de fase. Entonces, teniendo en cuenta esta relación de raíz de 3 entre las tensiones de línea y las tensiones de fase, podemos comenzar a analizar las distintas conexiones de los transformadores trifásicos. Si el transformador trifásico tuviese tanto primario como secundario en conexión en estrella, la tensión que aplicamos tanto a primario como a secundario es la tensión de línea. Pero la tensión que queda aplicada a los devanados en donde se está produciendo la inducción son las tensiones de fase. Por lo tanto, si pasamos estas tensiones de línea a tensiones de fase, tenemos que multiplicar las tensiones de fase por raíz de 3 para obtener las tensiones de línea. Como estamos haciendo lo mismo en numerador y denominador, estos raíz de 3 se cancelan y nos queda simplemente que la relación de transformación
es igual a la relación de las tensiones de fase y también es igual a la relación de las tensiones de línea. En conclusión, la tensión aplicada al primario del transformador en estrella, que es tensión de línea, va a ser igual a la relación de transformación, la relación de vueltas, y va a ser inversamente igual a la relación de corriente. Algo semejante ocurre en la conexión triángulo-triángulo. Tanto la tensión aplicada al primario como la obtenida en el secundario son tensiones de línea. Y observen que la tensión aplicada al primario queda aplicada totalmente a cada uno de los devanados. Y la tensión obtenida en el secundario se extrae de cada uno de los bobinados. Quiere decir que acá no tenemos que transformar convertir a tensión de línea, sino que nos manejamos directamente, a tensión de fase, perdón, sino que nos manejamos directamente con las tensiones de línea. Y esa relación de las tensiones de línea resultan ser iguales a la relación de transformación, a la relación de vuelta. Con las corrientes ocurre algo semejante. Tanto en primario como en secundario actúan corrientes de línea, se aplica un corriente de línea al primario, que se divide en dos partes, y se extrae corriente de línea en el secundario, que se divide también en dos partes. En cada bobinado circulan corrientes de fase, donde se está produciendo la inducción. Entonces, para obtener las corrientes de línea, multiplicamos la corriente de fase por raíz de 3, pero como estamos haciendo lo mismo en numerador y en denominador, se cancela. Por lo tanto, la relación de tensiones es directamente proporcional a la relación de vuelta y es directamente proporcional a las corrientes en primario e inversamente proporcional a las corrientes de primario y de secundario. En conclusión, en conexiones, las que yo les llamo simétricas, donde tenemos la misma conexión tanto en primario que en secundario, estrella-estrella o triángulo-triángulo, nos vamos a manejar directamente como si fuese un transformador monofásico. La relación de tensiones es igual a la relación de vuelta en forma directa e inversamente proporcional a la relación de corriente. Donde sí va a ser distinto es en las conexiones asimétricas, en la de estrella a triángulo y la de triángulo a estrella, ya que, por ejemplo, en la conexión estrella-triángulo, la tensión aplicada al primario es tensión de línea, pero la tensión aplicada a cada uno de los bobinados es tensión de fase. Por lo tanto, en las ecuaciones tenemos que pasar esa tensión de línea que estamos aplicando al primario a su valor en tensión de fase, que es raíz de 3 por la tensión de fase. Y en el secundario estamos extrayendo tensión de línea, que la extraemos directamente del devanado. Entonces no tenemos que convertirla a tensión de fase. Eso hace de que el factor raíz de 3 me quede en el numerador, pero no en el denominador. Y sabiendo que la relación de vuelta es de bobinado a bobinado, tendremos tensión de fase en el bobinado primario, pero tensión de línea en el bobinado secundario, que eso es igual a la relación de vuelta, quedándonos el factor raíz de 3. Con respecto a las corrientes pasa algo parecido. La corriente aplicada al primario en estrella es corriente de línea, que va a circular por el bobinado como corriente de línea, pero la corriente aplicada al secundario también es corriente de línea, pero la que circula por el devanado es corriente de fase. Por lo tanto, ahora acá en la relación de corrientes en el denominador tenemos que pasar esa corriente de línea a corriente de fase.
y nos queda raíz de 3 en el denominador. La transformación se realiza de bobinado a bobinado. En uno tengo corriente de fase que es igual a la de línea y en el otro tengo corriente de fase que es distinta a la de línea. Y eso va a ser igual a la relación inversa de a la inversa de la relación de vuelta. En la conexión triángulo-estrella es lo mismo, pero totalmente al revés. Ahora estamos aplicando tensión de línea al primario y a cada uno de los devanados primarios, por eso no lo tenemos que convertir a tensión de fase, y estamos extrayendo tensión de línea, pero en cada uno de los bobinados tenemos tensión de fase. Por eso es que convertimos tensión de línea a tensión de fase multiplicándolo por raíz de 3. La relación de transformación, que es igual a la relación de vuelta, se da de bobinado a bobinado. Por lo tanto, tensión de línea en el primario, tensión de fase en el secundario es igual a la relación de vuelta. Y nos queda el factor raíz de 3 dividiendo. Con respecto a las corrientes, en el primario estamos aplicando corriente de línea, pero en los bobinados, en cada uno de los bobinados es corriente de fase, por eso multiplicamos corriente de fase por raíz de 3. Y en el secundario estamos extrayendo corriente de línea, que es igual a la corriente que circula por el devanado. Por eso no lo multiplicamos por raíz de 3. La transformación se da de bobinado a bobinado. En uno tengo corriente de fase, en otro tengo corriente de línea, que es igual a la inversa de la relación de vuelta. Por eso el factor raíz de 3 queda en el numerador. Finalmente, en una última pequeña demostración, llegamos a la conclusión de que sin importar que el secundario esté en estrella o en triángulo, la potencia aparente siempre la vamos a calcular como raíz de 3 por el producto de la tensión por la corriente que obtenemos en el secundario. A la hora de realizar los ejercicios, no debemos observar la demostración, o sea, los pasos intermedios de la demostración, sino simplemente las conclusiones que están al principio de la ecuación y al final. Por ejemplo, si vamos a hacer una conexión estrella-estrella, tenemos que observar que la relación de tensiones es igual a la relación de vuelta directamente e inversamente proporcional a la relación de corriente. Mientras que en la conexión triángulo-triángulo, la relación de tensiones es directamente proporcional a la relación de vuelta, pero inversamente proporcional a la relación de tensión. En las conexiones asimétricas, la conexión estrella-triángulo, la relación de tensiones es directamente proporcional a la relación de vuelta multiplicada por el factor raíz de 3. Y la relación de corrientes es inversamente proporcional a la relación de vuelta, N2 sobre N1, dividido el factor raíz de 3. En la conexión triángulo-estrella, por su parte, la relación de tensiones es directamente proporcional a la relación de vuelta, dividido el factor raíz de 3, y la relación de corrientes es inversamente proporcional a la relación de vuelta, N2 sobre N1, por el factor raíz de 3. Por ejemplo, en el primer ejercicio se solicitaba encontrar la relación de vueltas de un transformador capaz de elevar una tensión de línea de 15 kV a 500 kV en conexión triángulo-estrella. La conexión triángulo-estrella me dice que la relación de tensiones es directamente proporcional a la relación de vueltas dividido raíz de 3. O sea,
tensión de primario sobre tensión de secundario es igual a la relación de vuelta, N1 sobre N2, dividido raíz de 3. Y a nosotros nos están pidiendo que encontremos la relación de vuelta, N1 sobre N2. Por lo tanto, tenemos que despejar N1 sobre N2. Como raíz de 3 está dividiendo en el término de la derecha, pasa multiplicando a la izquierda. Y nos queda que la relación de vuelta, N1 sobre N2, será raíz de 3 por la relación de tensiones. Como las tensiones eran en el primario 15 kilovoltios y en el secundario 500 kilovoltios, kilovoltio con kilovoltio se va, 15 dividido 500, vamos a simplificar acá, 3 sobre 300, 0,03, que es raíz de 3 por 0,03, que nos da 0,05, que es la relación de vuelta.